tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Sería siempre hablar sobre lo que teníamos en la clase anterior acerca de React Native. Y bueno, la semana pasada les estuve mostrando que la aplicación corría sin ningún problema en Android, pero no pudimos hacerla correr en iOS. Así que les voy a mostrar qué es lo que tendríamos que hacer para que funcione de hecho sin problemas en cualquiera de las dos plataformas. Vamos a entrar a la parte de la documentación de React Native. En la parte del proceso de instalación hay algunas cosas interesantes que debemos de considerar. Esta es la parte aquí en Get Started. Y acá en la configuración en la parte de la instalación, perdón, hay una parte donde nos permite utilizar en ese caso la creación de una aplicación sin uno de los frameworks con los cuales nosotros estamos trabajando. Entonces le vamos a dar clic aquí en la parte de arriba donde dice Get Started y luego nos vamos a ir a la parte donde dice Get Started Without a Framework y ahí nos va a mandar directamente a esta parte de la aplicación. Y aquí ya nos va a dar las instrucciones que realmente vamos a utilizar para poder hacer el proceso de creación de una aplicación directamente desde Android. Nos vamos a copiar estas instrucciones, las vamos a pegar directamente en la parte de la consola. Esto primero es para desinstalar React Native si tenemos alguna versión previa y luego después de eso ejecutamos esta otra instrucción que tenemos abajo, que sería la que me va a permitir crear en este caso el proyecto. Si se dan cuenta, la diferencia es que ahora ha cambiado a una versión community. La versión community es la que maneja React Native de manera básica, digamos, sin ningún framework por detrás. Entonces a este le vamos a poner hola. La semana pasada le pusimos hola mundo 2025. Voy a volver a crear, yo ya borré la carpeta anterior, voy a volver a crear de nuevo el mismo proyecto, le damos enter y ahí se van a dar cuenta que ahora sí está descargando todas las librerías necesarias y lo está haciendo con la versión de React, la última versión que sería la 7902. Entonces en este proceso de instalación siempre puede tardar porque él tiene que crear la plantilla inicial de la aplicación y desde ahí podemos empezar a trabajar. Solamente para recordar, la semana pasada estuvimos discutiendo sobre la ventaja que tenemos de utilizar React Native. Aquí me pregunta si voy a utilizar CocoaPods. Se recuerdan que les dije que teníamos que contestarle yes si íbamos a instalar, en ese caso, si vamos a utilizar iOS. Si no, pues no es necesario. Les decía en la clase pasada que lo interesante o lo importante de poder utilizar React Native para el diseño de aplicaciones móviles es que podíamos crearnos una sola aplicación y poderla ver correr en diferentes sistemas operativos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de ahora. Vamos a tratar de correr la misma aplicación en diferentes sistemas operativos y vamos por supuesto a empezar a trabajar directamente con la parte de la aplicación. Y aquí ya les dice cómo van a hacer para poderla correr en iOS. Les dice que podemos colocar npx React Native Run iOS, o si la queremos correr en Android, pues nada más tenemos que ponerle Run Android para que corra directamente en Android. En este caso pues nos vamos a ir al código. Voy a ponerle code punto para poderlo abrir directamente en el editor de texto. Perdón, por ahí tenemos que entrar a la carpeta cd hola mundo 2025 y aquí adentro ya le colocamos code punto para abrir la carpeta específica con la cual vamos a trabajar directamente con la parte de la aplicación. Ya les expliqué la semana pasada más o menos cuál es la estructura de carpetas que tenemos acá. Las dos más interesantes que vamos a ver son la carpeta Android y la carpeta iOS. Entonces, en el caso cuando estamos trabajando con iOS, tenemos que hacer un proceso especial para poder trabajar directamente con esa aplicación. Tenemos que entrar a la carpeta iOS y ahí colocarle la instrucción poll install
para que pueda actualizar las librerías que se van a utilizar para el proceso de creación de aplicaciones bajo iOS. Entonces ahí vamos a esperar a que corra. Eso realmente lo que hace es instalar una librería que se llama Cocoa Pods, y esa es la que se encarga en ese caso de hacer el proceso de instalación del proyecto. Entonces ya que hemos terminado, ahora lo vamos a correr. Vamos a probar a ver si nos corre primero en iOS y después lo vamos a correr en Android. Si lo quiero correr en iOS, aquí en la parte de arriba puedo buscar la aplicación que se llama Simulator. Le damos en simulador y allá nos va a abrir automáticamente un emulador de iOS, en ese caso con la última versión que hemos colocado dentro de la aplicación. Ahí ya apareció la versión de iOS, y ahora lo que tenemos que hacer nada más es ponerle aquí react-native run-iOS, y eso debería de llevarnos a correr en ese caso la aplicación. Y aquí vamos a esperar a que corra. Esto internamente tiene que ser un proceso de compilación de la app. Si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo está construyendo la parte de la aplicación, y ya la tendría que compilar directamente para poderla correr directamente en iOS. Esto puede tardar algunos minutos. Cuando estamos trabajando con iOS pueda ser que se tarde algunos minutos en el proceso de creación de la aplicación la primera vez, pero ya después de que lo he instalado, pues el proceso es un poco más rápido, así que podemos estar seguros de que no nos va a interrumpir demasiado con el proceso de desarrollo. Ahí se está creando, en este caso, la parte de la aplicación. Él internamente tiene un proceso interno que se encarga de compilar y de obtener, en ese caso, el código necesario para poderlo correr en iOS. Ahí esperamos un momento. Mientras esperamos, quizás vamos a cargar también Android Studio para podernos correr el emulador de Android Studio. En el caso, cuando hacemos ese proceso de correrlo en Android Studio y correrlo directamente en iOS, ahí sí la máquina pues debería de tener un poco de recursos, porque principalmente vamos a emular dos tipos vamos a emular dos sistemas operativos. Entonces eso hace que se ocupen demasiados recursos. Entonces debemos de tener lo suficiente para que pueda funcionar. Y aquí vamos a agregar el Android. Vamos a hacer que corra un Android. Vamos a ver si no nos da problema la máquina corriendo demasiados procesos al mismo tiempo. Este es lo que teníamos en la semana pasada, pero ahora pues vamos a correr la nueva plantilla. Así que lo voy a borrar, y vamos a esperar a que corra en iOS para después poderlo ver corriendo en Android. Ya se tardó bastante el proceso de compilación. Vamos a ver si no nos da error. Déjenme ver, que creo que ya tardó demasiado.
vamos a cancelar y lo vamos a correr de nuevo. No, ahí está corriendo. Creo que vamos a correrlo de nuevo. Déjeme ver. Con esto, al momento de estar trabajando, pues nos podemos encontrar con varios problemas o varios inconvenientes que nos puedan suceder y que pues debemos de estar como lidiando con ellos. Vamos a volverlo a correr. Vamos a ver si ahora no nos da inconvenientes. En teoría el código ya lo generó una vez. Solo vamos a esperar a que lo vuelva a generar. Vean que el proceso es un poco más rápido. Y ahí está. Bienvenido a React Native. Ya lo estamos viendo en un iPhone, pero ahora la idea sería verlo en un Android. Entonces hacemos el mismo proceso, le ponemos aquí React Native Room-Android y vamos a ver ahora si lo compila y lo podemos ver en los dos emuladores, que esa es la idea principal. De hecho ahora las pruebas que vamos a hacer vamos a estar tratando de verlas en ambos lados para que puedan notar la diferencia entre uno y otro cuando estamos codificando. Vamos a esperar a que lo termine de cargar. Aquí lo interesante que tenemos al momento de correr este tipo de aplicaciones es que los cambios se corren en automático. Entonces cada vez que modificamos en un lado, automáticamente se modifica en el otro. Y ahorita vamos a ver que nos corra en Android y ahí tenemos las dos aplicaciones. Vean, aquí dice Welcome to React Native en esta parte de acá y lo mismo dice en otro lado. Si ahora revisamos los archivos, en la clase anterior estuvimos hablando un poco acerca de los archivos. Dijimos que nuestro enlace principal o el archivo principal de donde nosotros sacábamos la información es el index.js. Entonces aquí el index.js hace una llamada a un componente cuyo nombre es app, que es este que tenemos acá, y ese componente es el componente principal. Y yo les decía, para más o menos tener una idea más o menos cómo funciona, aquí donde dice step 1, yo le puedo cambiar y ponerle hola mundo, por ejemplo, y esto automáticamente al actualizarlo, notan que en Android ya aparece hola mundo y en iOS también ya aparece hola mundo, aparece en el archivo. Pero este archivo tiene demasiado contenido que nosotros tenemos que cambiar y la idea, como siempre, es aprender desde cero, así que voy a borrar todo el contenido del archivo y vamos a trabajar directamente con el contenido desde cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues lo que vamos a hacer es que me voy a crear una, una función que se va a llamar app, que va a ser igual con una función de tipo flecha, y aquí adentro le voy a poner por el momento un return, y en ese return le voy a poner por el momento que voy a colocar un view. Generalmente los views son, digamos, el elemento principal con el que nosotros englobamos los elementos de React, y adentro le voy a poner un text y a ese text le voy a poner hola mundo. Y luego, después de eso, para que funcione, le vamos a colocar acá export default app, y eso debería ser suficiente. Este text lo tenemos que importar. Para importarlo le podemos presionar ahí command punto y aquí le decimos que se importe de
React Native o solo podemos escribir en la parte de arriba. Y ahora si lo guardamos y nos vamos directamente hacia la parte de los emuladores, nos vamos a dar cuenta que aquí ya aparece Hola Mundo. Y si me voy a la parte de iOS, me aparece Hola Mundo, pero no sé si lo logran notar que ese Hola Mundo aparece en la parte de arriba. Si se recuerdan, bueno, Android no tiene ningún problema porque el margen superior está justamente, o esta parte de la barra de notificaciones está sumamente, está arriba. Si alguna vez Android decide quitar esa barra de notificaciones y ponerla como esta se llama la Island, creo que se llama, no sé qué, es el nombre que tiene este componente que donde aparece esta parte negra. Si en el caso iOS ya la modificó, entonces por eso es de que se ve en la parte superior. Entonces, si se dan cuenta, es la misma aplicación, pero está corriendo en dos elementos diferentes. Entonces, ¿cómo puedo corregir ese pequeño problema? ¿Cómo puedo hacer para evitar de alguna manera que ya no que no se vean de esta forma estos elementos? Entonces, lo que hay que hacer es que este elemento lo vamos a encerrar dentro de otro elemento principal que se llama Save Area View. Este lo vamos a colocar de esta manera. Y esos elementos los vamos a englobar. Digamos, la parte del contenido lo vamos a colocar dentro de un Save Area View. Y si vamos a revisar ahora el componente de iOS, ya se ve Hola Mundo. Y si vamos a revisar el componente de Android, ya se ve Hola Mundo. Entonces ese problema ya está corregido con ese Save Area View, que sería como el área que básicamente lo que intenta hacer es mostrar el contenido sobre el área que se encuentra visible, que la área que está disponible, que es justamente después de la isla dinámica, de la Island Dynamic se llama esta cosa, la isla dinámica. Después de esa parte ya debería de aparecer el contenido de la aplicación. Esto por supuesto ya lo hace de manera nativa cuando estamos trabajando con aplicaciones nativas, pero como en este caso estamos utilizando React Native, entonces debemos de utilizar ese elemento que sería el elemento del Save Area View. Ahora bien, para entender un poquito cómo funciona la parte de React Native, vamos a empezar a ver algunos componentes importantes. Primero, antes de la parte de return, ustedes pueden colocar lo más importante, comentarios, para cuando quieran documentar su aplicación. Los comentarios acá se pueden colocar con diagonal asterisco y aquí ponerle comentario de varias líneas. Eso funciona afuera del retro. Pueden colocarle también así. Eso sería comentario de una sola línea. Pero ya adentro de la aplicación, en esa parte interna, para poder colocar comentarios dentro del return, cuando ya colocamos componentes como estos, entonces debemos de utilizar llaves y dentro de las llaves colocar diagonal asterisco, asterisco diagonal. Y estos son comentarios en un lenguaje que se le conoce como lenguaje JSX. Entonces aquí lenguaje en un lenguaje que se le conoce como JSX. Entonces aquí la manera de colocar comentarios es agregando agregando en ese caso la parte de la información. Ahora bien, esta aplicación que tenemos acá, aquí yo podría digitarme todo el contenido de mi aplicación, empezar a colocar cada uno de los componentes que va a tener la aplicación que nosotros estamos creando. Pero el problema de esto es de que si colocamos demasiado contenido acá, el archivo crece demasiado y es muy difícil mantenerlo. Entonces lo que se acostumbra siempre cuando estamos trabajando con una aplicación es crearnos una carpeta aparte. Si nos vamos hacia la parte de acá, le puedo dar clic al botoncito donde tenemos la carpetita y ahí me puedo crear una carpeta que se llame src, y en ese src ahí nosotros vamos a colocar cada uno de los componentes que vamos a tener de nuestra aplicación. Lo importante o lo interesante de esta parte de los componentes es que si nosotros los creamos así por separado, fíjense que nos ahorramos muchísimos problemas cuando ya vamos a trabajar con la aplicación y le tenemos que hacer algunas actualizaciones. Yo les he mencionado, cuando estuvimos trabajando con Android, les he mencionado que es un lío porque, por ejemplo, el próximo año ya vamos a tener
una versión nueva de Android. Creo que ahorita la versión actual es, no sé si es Android 14 o Android 15. Pues vamos a tener la siguiente versión de Android, y lo mismo con iOS. Actualmente iOS, la última versión es la versión 18.5, pero más adelante vamos a tener probablemente la versión 19 y así sucesivamente. Entonces las versiones van cambiando. Sin embargo, nosotros creamos una aplicación, la publicamos en la tienda y esta por lo general está funcionando sin ningún problema hasta ciertos límites de versiones. Pero cuando las versiones cambian y drásticamente se modifican algunas librerías o se deprecan algunas librerías, entonces nosotros tenemos que ir sobre la aplicación original y empezar a hacer actualizaciones. El problema es si esta aplicación ya tiene años de que se haya creado. Yo tuve una experiencia, bueno, he tenido varias experiencias, pero una de las que tuve mayor problema fue con una aplicación que yo diseñé hace años, que la publicamos en la tienda, tanto de Android para iOS, publicamos ambas versiones, pero tuve el problema que me pidieron actualizarla como 3 o 4 años después. Entonces cuando yo fui a revisar el código fuente de estas aplicaciones, que tenía 3 o 4 años más o menos de haberla diseñado, me encontré con el grave problema que las librerías ya no funcionaban, que las librerías actuales estaban totalmente deprecadas y que yo tenía que hacer un gran proceso para volver a reconstruir toda la aplicación. ¿Qué es lo que hice para evitarme el problema? Pues lo que hice, así como hicimos el día de ahora, me creé una nueva aplicación de iOS, una nueva aplicación, perdón, de React Native, nueva, vacía, y lo único que hice fue montar el SRC. Como todo mi código, todo el código que yo hice, que diseñaba las pantallas y que definía el funcionamiento de la aplicación, estaba dentro de SRC, sin ningún problema pude recuperar, en ese caso pude volver a hacer funcionar la aplicación ya con componentes nuevos, con componentes actualizados. Entonces esa es la ventaja de poder separarnos, en ese caso, las aplicaciones. Dentro de SRC nos vamos a crear otra carpeta. A esta carpeta le vamos a llamar Presentation. Le vamos a llamar Presentation, que sería como la capa de presentación. Este es como el modelo de cómo vamos a ir nosotros separando nuestras aplicaciones. Vean que en el caso de React Native es bien raro encontrar un modelo de trabajo estandarizado. Generalmente cada programador, cada empresa hace su propio modelo de trabajo para poder diseñar las aplicaciones. Entonces en ese caso nosotros vamos a trabajar con uno ya reconocido. Le voy a poner aquí a este que se llama Presentation, y dentro de Presentation nos vamos a crear dos carpetas más. Voy a crear acá una que se va a llamar Screens, que es donde vamos a colocar todas las pantallas, y dentro de Presentation también voy a crear otra que le voy a poner como Theme, que es donde vamos a colocar las definiciones de los formatos que vamos a tener en nuestra aplicación. Dentro de Screens vamos a crearnos nuestro primer archivo, y ese primer archivo le vamos a poner hola mundo screen punto, y la extensión siempre tiene que ser tsx porque viene en ese caso de TypeScript. Eso que no les había mencionado antes, que lo que nosotros vamos a hacer acá es que vamos a trabajar directamente con TypeScript, que es como una extensión, es como un framework o una librería de JavaScript que permite compilarnos, que permite crear, digamos, en el lenguaje aplicaciones que son un poco más ordenadas, principalmente porque en el caso de JavaScript, digamos, la parte de tipado es un tipado de datos bien débil. Yo puedo crear una variable y a esa variable asignarle un valor numérico, y después dentro de la misma aplicación cambiar el valor de la variable y convertirla en una variable de tipo string, por ejemplo. Y ese es un grave problema, eso a veces genera grandes conflictos. Sin embargo, dentro de TypeScript uno tipea una variable y esa variable debe de permanecer con ese tipo hasta que el programa finalice. Entonces eso era algo similar a lo que hacíamos cuando estábamos trabajando en Java, si se recuerda. Entonces esa es la idea, hacer un poquito más ordenado. Entonces acá lo que voy a hacer es,
voy a exportarme un componente que se va a llamar hola mundo screen, que este va a ser igual siempre a la función de tipo flecha, y adentro pues vamos a colocar siempre un return y en ese return le vamos a colocar un respectivo view, y dentro de ese view vamos a colocar de nuevo el text, y en ese text le vamos a colocar hola mundo. Si al caso no se los importa, en este caso si es Windows creo que es con control punto, aquí como es Mac es con command punto. Ustedes presionan eso y les aparece esta ventanita. Si no, pueden ir y escribir en la parte de arriba el elemento que quieren importar, o sea, arriba les debería de quedar exactamente de esta manera. Ya se quita la parte de color rojo. Entonces con esto lo guardamos. Ya puedo venirme a esta sección, puedo quitar estos elementos que tenemos acá, y acá ya me puedo traer ese hola mundo screen, que es el elemento que creamos al otro extremo. Vean, ahí ya está hola mundo screen, que es el valor que nosotros habíamos colocado. Y si lo guardo, el resultado que vamos a obtener debería de ser el mismo. Si me voy al emulador de iOS, sigue diciendo hola mundo, y si me voy al emulador de Android, sigue diciendo hola mundo. Por lo tanto, ya está funcionando, y eso significa que yo ya puedo ir a crear más pantallas o trabajar, digamos, por separado dentro de mi componente y solo mandarlo a llamar desde la aplicación principal. Entonces se hace un poquito más práctico realizar ese proceso. Ahora aprendamos a colocarle formato a este texto. Este texto acá, hola mundo, pues está bien sin gracia si lo queremos ver de esa manera, pero yo le puedo agregar más información. Esta es la ventaja en ese caso de que ustedes más o menos conozcan cómo funciona las hojas de estilo, porque aquí básicamente lo que utilizamos es CSS, solo que la diferencia es que el CSS que utilizamos está escrito de manera en formato de JavaScript. Por ejemplo, si nosotros vamos a colocar, lo voy a poner aquí abajo, la propiedad que se llama background color que tenemos en CSS, se llama background color. Esa es la propiedad CSS, que nosotros le ponemos un color específico. Aquí dentro de JavaScript, o en el caso dentro de React, se conoce como background color de esta manera. Entonces nosotros vamos a tener que acostumbrarnos de que cuando sea doble palabra, entonces la segunda palabra que vamos a colocar debe de ir en mayúsculas. Así se reconoce en ese caso la propiedad. Eso significa que yo puedo agregar aquí un style, puedo ponerle doble llave, y por ejemplo para el color de las letras en CSS se utiliza la palabra color. Yo le puedo poner color y entre comillas le puedo colocar el color, que en este caso sería red. Y además de eso puedo especificar el tamaño de letra. El tamaño de letra es fonts-size, pero en JavaScript sería font size con S mayúsculas, dos puntos, y el tamaño que queremos aplicarle, que en este caso por ejemplo sería el valor de 50. Si lo guardamos, vamos a notar que ahora en iOS, perdón, en Android ya lo tenemos de tamaño grande, y en iOS ya lo tenemos de tamaño grande. Entonces con eso ya cambiamos el tamaño de la letra solamente a este componente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le quiero aplicar ese mismo formato pero de una manera más ordenada? Vean que aquí se lo he puesto sobre la línea, y eso significa de que yo tendría que estarle aplicando a cada componente esos valores, y si yo quiero repetir esos estilos, pues tendría que volverlos a escribir, y si en el caso los quiero modificar, tendría que hacer el proceso de modificación. Para eso lo que hacemos es crear estilos en otro formato, algo así como lo hacemos allá con los CSS por aparte. Aquí lo vamos a hacer al estilo JavaScript. Me voy a crear una variable que se va a llamar styles, que esta va a ser igual a stylesheet, que es esta que tenemos acá de React Native. Si se dan cuenta, aquí ya la importó. Aquí en la parte de arriba ya dice stylesheet.
Si aquí ahora le asignamos, le ponemos punto create, yo me puedo crear una hoja de estilos. Abro paréntesis, abro llaves y ahí ya puedo definir una hoja de estilos personalizada. Por ejemplo, le voy a poner a la parte de arriba, al título, le voy a poner una hoja de estilos. Le voy a decir siempre que el color es de color rojo, coma. Le voy a decir también que el font size, en este caso, es de tamaño 50. Y le vamos a poner un font white, que sería si lo queremos en negrita, por el momento le voy a poner que sea bold. Y con eso ya tenemos definido en ese caso el estilo. Ahora lo que tenemos que hacer es se lo aplicamos directamente al texto que tenemos arriba. Entonces lo que hacemos es quitarnos este estilo que hemos puesto sobre la línea. Recuérdense que puedo hacerlo así, por eso se los coloqué de esa manera. Puedo hacerlo así o puedo colocar entre llaves nada más, colocarle style, que sería la variable que tenemos abajo, punto title, y eso le aplicaría en ese caso los colores. Si lo guardo y ahora regreso en ese caso a iOS, vean que ya está hasta en negrita, y en Android también ya aparece en negrita ese texto que dice hola mundo. Ya se lo está aplicando directamente hacia a los dos elementos. ¿Qué más puedo hacer dentro de nuestra aplicación? ¿Qué más podemos agregarle? Ahora le vamos a colocar color de fondo, digamos que a toda esta parte de acá. El color blanco no me gusta, quisiera ponerle un color de fondo diferente en ambos lados. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear aquí con una coma otro elemento cuyo nombre, yo le puedo colocar los nombres que yo quiera, pero pues digamos que por convención le vamos a poner container, que viene de contenedor, y a este container le vamos a colocar un background color, dos puntos, y entre comillas le ponemos por ejemplo blue. Y ahí lo guardamos. Y si vamos a revisar ahora en Android, van a ver que ahí dice hola mundo, y en iOS, perdón, creamos el container, pero no se lo hemos aplicado el contenedor. Nuestro contenedor es este que tenemos acá. Entonces le ponemos siempre style igual, y acá le ponemos styles.container para especificar el color del contenedor. Y ahora si observan ya dice hola mundo, pero de color azul. Pero curiosamente solo aparece de color azul en este espacio de acá. ¿Cómo hago para que ocupe todo el espacio de la pantalla? Para eso lo que tenemos que hacer acá es agregarle una propiedad que se llama flex 2.1, que ese flex 2.1 ya vamos a ver un tema más adelante con respecto a la parte de flex, pero ese flex 2.1 lo que hace es decirle que ocupe todo el espacio que tiene en ese caso nuestro contenedor principal. Revisamos acá en Android y en iOS, bueno, sigue teniendo ese espacio porque nuestro elemento principal, que es ese que tenemos acá, todavía tiene un espacio pequeño. Entonces a este le vamos a poner un style igual y le vamos a poner un flex 2.1 y vamos a ver si con eso ahora logramos hacer que esté de color azul. Y vean, ahí ya lo tenemos de color azul. En ambos lados ya aparece de color azul el texto que queríamos agregar. Si quisiera, por ejemplo, que esos elementos aparecieran al centro, yo le puedo colocar acá dentro de este elemento un justify content, y en ese justify content ponerle en este caso center, y veamos si ahora los centra. Y vean, ahí ya lo tenemos al centro en ambos lados. Ya dice hola mundo justamente en la parte del centro. Entonces eso lo hacemos solamente colocando en ese caso estos elementos. Vean que al final de cuentas es algo así como que hagamos una combinación de HTML. Si yo ya conozco un poquito de HTML, es como una combinación de HTML y CSS, y así vamos armando en ese caso nuestra aplicación. Combinamos los conocimientos de todas esas tecnologías y armamos justamente la aplicación tal cual ustedes lo ven acá.
Creo que esta tiene, si no me equivoco, tiene otra que se llama items, align items, dos puntos. Déjenme ver si los ponemos al centro. Y allá está al centro completo. Ya dice hola mundo, centrado de manera automática. Entonces para eso sirven en ese caso esta parte de la configuración. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si yo quisiera que en lugar de hola mundo, pues aquí llegara un valor cualquiera? Imaginemos que yo quisiera que me llegara una variable y yo esa variable colocarla dentro de la aplicación. Como esa variable yo necesito tiparla, entonces acá en TypeScript tenemos que crearnos una interfase y esa interfase le vamos a llamar props, que en ese caso serían como propiedades, y aquí adentro voy a colocar el nombre de la propiedad que quiero en ese caso extraer. Le voy a poner name, dos puntos, con ese signo de pregunta. Le estamos diciendo que probablemente ese valor que pueda tener acá puede ser nulo. Y luego ahora en la parte del hola mundo, en la sección de los parámetros, aquí abrimos llaves y colocamos la propiedad name y le ponemos igual. Si en el caso no la trajera, entonces le voy a poner que se va a llamar mundo, en el caso que no la trajera. Y aquí le decimos que va a ser de tipo props. Esta variable que nos hemos creado acá va a ser del tipo que nosotros hemos definido en esta interfase. Entonces obligatoriamente le estamos diciendo que el tipo de valor que va a almacenar es en ese caso de tipo string. Y ahora esta variable nos la podemos colocar en esta sección de acá. Le ponemos a la variable name y lo guardamos y veamos que aparece ahora en el contenedor. Vean, sigue apareciendo hola mundo, porque por defecto, si el parámetro no viene, nosotros se lo colocamos como hola mundo. Pero si regresamos a esta parte de acá, en el caso del hola, en esta sección lo que tenemos que hacer ahora es decirle que voy a enviar un parámetro que se llama name. Este parámetro va a ser una cadena de caracteres y yo le voy a poner, por ejemplo, Wilfredo Chacón, por ejemplo. Si lo guardamos, con eso ya estaríamos enviando el parámetro y vean, ahora dice hola y mi nombre. Entonces esta es la manera en la que nosotros podemos estar enviando información entre de un lugar a otro. Básicamente lo que hacemos es definir acá con el props la propiedad que necesitamos obtener. En el caso de acá, si yo no le pongo igual y un valor, significa de que la variable tendría que ser obligatoria y que nosotros tenemos que enviarlo desde el otro extremo. Por lo general se coloca como opcional para evitar algún tipo de inconveniente en el código. Y luego la variable la podemos utilizar en cualquier lado. Aquí, en este caso, con estas llaves, yo le estoy diciendo que en esta sección yo voy a imprimir el valor que contenga esa variable, el valor con el cual estamos trabajando directamente dentro de la aplicación. Bien, ya que hemos definido, ya que nos hemos creado esta parte de la aplicación, quiero que hablemos un poquito acerca de las variables de estado. ¿Cómo funcionan las variables de estado? Esa es una de los secretos de React Native, de React en general. Aquí estamos combinando dos tecnologías. React es la librería que se utiliza para el diseño de aplicaciones, en ese caso para diferentes plataformas, y React Native es la extensión que se usa para la creación de aplicaciones móviles. Entonces, en el caso de todo lo que aprendemos en React, se hereda directamente hacia React Native. Y lo que nosotros vamos a aprender ahorita a utilizar se le conocen como variables de estado. Las variables de estado son el secreto principal, o digamos una de las cosas muy interesantes que tiene la programación con React. Básicamente el concepto de React viene de crear aplicaciones de tipo reactivas. Y lo que hace es de que, por ejemplo, se crean entre esos elementos, se crean lo que se le conocen como variables de estado, que eso es lo que, como su nombre lo dice, lo que hacen es que pueden alterar
diseño o el estado de la aplicación cuando éstas cambian su valor. Entonces, si a la variable se le cambia el valor por defecto, entonces puede la máquina reconocer en qué parte de nuestra aplicación esa variable está siendo utilizada y cambiar diseños, colores o cualquier otra cosa que nosotros queramos combinar. Por el momento lo vamos a aprender a hacer de la manera más simple, pero cuando vayamos trabajando con la aplicación se van a ir dando cuenta de la utilidad que va a tener el uso de las variables de estado. Para hacer eso, pues nos lo vamos a hacer en otra página. Entonces me voy a crear otro archivo dentro de Screams. A ese archivo le voy a poner counter scream.tsx y aquí nos vamos a crear en este caso esa parte de la aplicación. Me voy a crear acá siempre con un export. Voy a crear una constante que se va a llamar counter screen, va a ser igual, y aquí con una función de tipo flecha vamos a crear nuestro elemento, y aquí con un return voy a colocar internamente siempre un view como nuestro contenedor principal, y dentro del view vamos a colocar un text. Ese text hay que importarlo y adentro le voy a colocar en ese caso un valor, pero bueno, primero voy a definir en la parte de arriba la definición de la variable de estado. Primero, antes de usar la variable de estado, tenemos que importarnos en esta parte superior, tenemos que importarnos el elemento de React que me sirve para crear esa variable de estado. Entonces le pongo import y entre llaves le colocamos el elemento que se llama useState. Hay diferentes elementos que se pueden utilizar, pero ese es uno de ellos, from, y en ese caso React. Ese elemento useState es el que me permite crear variables de estado. Luego en la parte interna de las variables de estado le vamos a poner que me voy a crear una variable que en ese caso se va a llamar count, y una manera de cambiar el valor de esa variable o una función se va a llamar setCount, y esto va a ser igual a useState, y acá por defecto le vamos a poner 10. Entonces vean, esta variable count que nos estamos creando en esta parte de acá va a ser una variable que va a tener originalmente el valor de 10, y la función que me va a servir para cambiar el valor de esa variable se va a llamar setCount. Entonces esta va a ser una variable reactiva, porque cada vez que yo cambie el valor de esa variable, automáticamente se va a reflejar todos los elementos que estén relacionados con ella. Pero algo importante que debemos de considerar es que el cambio de la variable tiene que ser a través del comando setCount. Yo no lo puedo hacer de ninguna otra manera, tengo que hacerlo a través de ese comando, el comando setCount. Entonces ahora que ya nos creamos la parte de la variable, el siguiente paso es colocarla. ¿Dónde la vamos a colocar? La vamos a colocar en esta parte de acá. Entonces aquí le voy a poner entre llaves la variable count, y eso debería de ejecutar ya nuestra parte de la aplicación. ¿Cómo hacemos para mandarlo a llamar? Pues aquí en el app estamos mandando a llamar el Hola Mundo. Voy a marcar esto, lo voy a comentariar, ahí está como comentarios, y ahora me voy a traer el counter screen, que es este que tenemos acá. Con eso ya estaríamos montando nuestro contador. Si lo visualizo otra vez en iOS y en Android, por ahí notan que aparece el número 10. Le vamos a dar un poquito de formato para que se vea mejor. Para eso, pues como hemos aprendido, me voy a crear en la parte de abajo, en la parte inferior, me voy a crear los respectivos formatos. Me voy a poner un coms styles igual a styleship de react.create, abrimos paréntesis, abrimos llaves, y aquí adentro vamos a colocar en ese caso los formatos. Primero los del contenedor, le voy a poner container, dos puntos, y ya vimos que al contenedor le voy a colocar, para que ocupe todo el espacio de la pantalla, un flex
Para que tenga un color, le voy a poner un color, un background color, que sería un color rojo. Y para que alinee los elementos, le voy a poner un Justify Content Center para que los alinee de manera, ese lo sirve para alinearlos de manera vertical. Y el otro que se llama Alink Items, ese los alinea de manera horizontal. Entonces ese le vamos a poner también Center. Con ese elemento ya podemos centrar la información. Aquí le ponemos, en ese caso, el style. Y ya le ponemos el igual. Y entre llaves le ponemos styles. Punto. Y el elemento que se llama container. Con eso lo guardamos y van a notar que ya en la parte de iOS ya aparece el 10 al centro. Por aquí se ve ese 10 al centro. Y en Android también ya aparece al centro. En ambos dispositivos ya se muestra en la parte del centro. Ahora le vamos a colocar el formato que va a tener el texto. Entonces le voy a poner number, por ejemplo, y a ese va a ser el nombre del estilo. A este le voy a decir que el color de la letra sea de color blanco, que además de eso el tamaño de letra sea de tamaño 80. Ese tamaño de letra ya está de manera, digamos, ya está considerado para los diferentes tamaños de dispositivos, porque si esto yo lo veo en una tablet, él automáticamente adapta el tamaño de 80 al tamaño de la pantalla con la cual estamos trabajando, para que se vea de manera proporcional. Vamos a poner el font weight, que sería en ese caso bold. Y esto se lo aplicamos al estilo en la parte de arriba. Le ponemos styles, punto, y el number, que sería en ese caso el estilo, lo aplicamos y veamos ahora cómo aparece en los dos elementos. Ahí está el valor de 10 y aquí está el valor de 10 también en el otro elemento. Ahora, el chiste es que a través, perdón, que a través, por ejemplo, de un botón yo pueda cambiar los valores de estas variables. Pueda ir incrementando o puede ir decrementando, que esa es la idea de la variable de estado. Digamos, yo le dé clic y automáticamente incremente directamente dentro de la parte de la aplicación. Si vamos un poco a la parte de la documentación, esta parte de React, voy a regresar a la parte de la documentación, y en la parte de la documentación hay una sección que dice componentes. Y si se dan cuenta, dentro de los componentes de React, estos son todos los componentes de React, no son demasiados, son relativamente pocos, pero dentro de esos componentes hay un componente que se llama button. Y este button, básicamente este es el ejemplo básico que tenemos de ese botón. Entonces, aquí está el botón. Vean, aquí supuestamente es cómo se ve ese botón en web y cómo se vería en iOS. Bueno, aquí en esta parte de la de la documentación tiene la ventaja que incluso ustedes aquí pueden escribir código y probarlo antes de lanzarlo. Aquí les está mostrando el botón y ahí están los botones que tendrían de aparecer. Ahí está el botón, presionarlo, pero quiero que vean cómo se ve ese botón sin ningún componente adicional. Voy a regresar hacia la parte de arriba y vamos a tomar en cuenta el ejemplo este, y en base a ese ejemplo nos vamos a crear nuestro primer botón. Entonces voy a regresar a la parte del código y justamente abajo del texto le voy a poner el elemento button de React Native. Y este ya no lleva esta parte de acá, sino que va así de esta forma. Y vean, de aquí ya lo extrajo, está directamente colocado la parte del button. Entonces ahora que ya tenemos el button, le vamos a colocar los respectivos elementos. Primero, este tiene un texto que se llama title.
Ese title debería de ser en este caso el nombre del texto que debería de aparecer. Yo le voy a poner +1 y con eso sería suficiente para dibujar el botón. Si ahora lo guardo y lo revisamos en React, aquí esto que ustedes ven acá, ese es el botoncito. Si se dan cuenta, no tiene mayor formato. Ese es el botón donde dice +1. Por el momento no hace nada. Si yo le hago clic, no hace absolutamente nada. Pero yo se lo puedo programar. Si regresamos, este tiene un método que se llama onPress, y en ese onPress yo puedo colocar acá internamente una función de tipo flecha y ahí adentro colocar código, que es el código que se va a ejecutar. ¿Qué código se va a ejecutar? Yo les dije de que lo que queríamos hacer era cambiar el valor de la variable count. Entonces, al cambiar el valor de la variable count, solo le pongo setCount, que es la función que teníamos en la parte de arriba, y le digo el valor que yo quiero asignarle. En este caso le vamos a poner que va a ser count +1. Con eso debería de hacer el proceso de incremento. Si regresamos ahora a la parte de la aplicación tanto en Android como en iOS, vean, aquí ya empieza a incrementar. Lo interesante de la variable de estado es que si se dan cuenta, yo acá no le he dicho que actualice esta sección de aquí. O sea, esta sección de acá no le he especificado en ninguna parte que se actualice por sí sola. De hecho, el proceso de actualización lo ha hecho solo. Esa es la parte de la programación reactiva, que lo que nosotros hacemos, como les mencionaba, era actualizar algunos componentes, actualizar algunos elementos, y React automáticamente reaccionaba a esos o reacciona a esos cambios y los va actualizando en la parte visual. Por eso, de esa manera, yo cuando voy haciendo clic acá a cada uno de los botones, él automáticamente lo va actualizando. Vean, él lo va actualizando porque estamos utilizando directamente la parte de la aplicación. Ahora bien, como les mencionaba, es un botón bien simple. De hecho, si ustedes ven acá, este botón no luce bien para sus aplicaciones. Usted puede construir su propio botón usando Presable. Entonces, la forma más adecuada de crear un botón es utilizar un elemento como este. Se llama Presable, que es justamente este que tenemos acá. Y aquí está un ejemplo de cómo debería de aparecer el botón. Y aquí nos dice cómo trabaja. De hecho, este Presable tiene más características porque tiene eventos como el onPressOut, el onPress, el onPressIn, el onLongPress, el onPressOut. O sea, tiene más eventos adicionales que nosotros debemos de considerar. Entonces es mucho más completo hacerlo con este tipo de botones. Entonces vamos a regresar de nuevo a la parte del código. Voy a seleccionar esta parte de acá y la voy a comentariar, y nos vamos a crear ahora un Presable. Para eso pues ponemos acá Presable de React Native, y este sí debería de tener en la parte interna, debería de tener un text, que sería en ese caso el texto que vamos a mostrar. Entonces le ponemos un text y aquí adentro le vamos a poner incrementar y con eso lo guardamos. Y veamos ahora cuál es la diferencia con ese botón. Si se dan cuenta, ahí aparece el botón, y cualquiera podría decir, pues el botón es más simple. Vean, ahí aparece incrementar, aparece un poco más simple. Pero ese botón nosotros lo podemos personalizar. ¿Cómo lo podemos personalizar? Pues me voy a crear en la parte de abajo un estilo que se va a llamar button, y en ese button, por ejemplo, le voy a poner que el background color sea, aquí puedo colocar hexadecimal, numeral 58 56 de 6. Ese sería el color de fondo. Le puedo poner un padding horizontal. Ese padding, se recuerdan cuando estábamos trabajando con HTML y CSS, que ese padding es el margen interno que va a tener nuestra aplicación. El padding horizontal yo le puedo decir que sea de 20, y le puedo poner también un padding vertical, y ese padding vertical va a ser un padding de 10.
Y le puedo poner también un border radius, y ese border radius ponerle también un tamaño de 10. Y veamos ahora cómo se vería en ese caso nuestra aplicación. Voy a regresar hacia acá, aquí en el presable, abajo de la parte del, bueno, aquí, perdón, este debería de ser una propiedad. Entonces acá le damos enter, y aquí vamos a colocarle en ese caso el style igual, y sería style.button, y eso ya le debería de dar forma al botón con el cual nosotros estamos trabajando. Si regreso, vean, ya aparece el botoncito un poco más bonito, a diferencia de como lo teníamos anteriormente. En ambos botones ya aparece el botón como tal. Y si se dan cuenta, lo interesante de esto es que no tuve que reiniciar la aplicación. Si se dan cuenta, los números siguen estando ahí. Y yo estoy cambiando en diseño ciertas cosas y la aplicación sigue funcionando igual. Pero digamos que necesito hacer que funcione, porque al que hacía que incrementara era el que estaba en la parte de arriba. Entonces vamos a hacer que funcione también en esta parte de acá, y este tiene un método que se llama onPress, o es un evento que se llama onPress, donde hacemos lo mismo, ponemos internamente una función de tipo flecha, y aquí adentro ponemos el setCount, y aquí le podemos colocar count más 1, y con eso ya debería de funcionar. Si regresamos de nuevo a la parte de la aplicación, van a notar que aquí ya se incrementa en ambos lados. Aquí también ya se incrementa en ambos lados. Ahora, en la documentación nos decía que nosotros podemos utilizar diferentes tipos de eventos. Decíamos que podemos utilizar en el onPressOut, que pasa cuando yo hago clic afuera del botón, qué pasa cuando lo presionamos, que es el evento que acabamos de configurar, qué pasa cuando hacemos un press in, es en este caso en la parte interna, y aquí le podemos configurar un on-long press, y un press out, que serían los eventos que podemos trabajar. En ese caso voy a configurar el on-long press, que sería como un clic largo, si lo queremos ver de esa manera. Entonces aquí le pongo un long press, y lo que vamos a hacer es que al momento que presionemos o mantengamos presionado el botón, pues vamos a reiniciar, en ese caso, la parte del contador. Le vamos a poner un setCount, y entre llaves o entre paréntesis le vamos a poner 0. Y veamos ahora qué pasa. Lo vemos en el primero, en ambos lados, y vean, si lo mantengo presionado se devuelve a 0, si lo mantengo presionado se vuelve a 0, y si lo presiono se incrementa, y si lo presiono se incrementa. Entonces ya está funcionando también el botón en ambos lados. En ambos lados mantenemos presionado, y en ambos lados hacemos que el proceso se aumente. Ahora, a ese texto le podemos colocar un formato, porque se ve un poco feo. Esa es la ventaja de que el botón sea personalizable. Yo le puedo poner un style, y dentro de ese style poner doble llave, y por ejemplo decirle que el color de texto va a ser blanco, y que el font size va a ser de 20. Lo guardamos y vemos en los emuladores, y si notan, ya aparecen en ambos lados con un tamaño más grande, y aparecen con el texto incrementado. Ahora, si notan, aquí no hay un efecto como el efecto que teníamos el efecto que se hacía en Jetpack Compose, que cuando se presionaba cambiaba de color. Aquí parece que lo presionamos, pero como que no sucede absolutamente nada. Pero podríamos hacer ese proceso de crearnos ese efecto de cuando se presione, de manera de alguna manera cambie el color. Para eso tenemos que irnos a la parte de abajo, y nos vamos a crear un estilo
específico cuando el botón esté presionado. Le ponemos botón presses. Y para cuando esté presionado, lo que vamos a hacer es cambiar nada más el color de fondo y le vamos a poner entre comillas el numeral 47 46 AB. Ese debería de ser el color de fondo que debería demostrar cuando se encuentre presionado. Lo guardamos y si regresamos ahora hacia la parte de la aplicación, vean que en esta parte de los estilos, aquí yo puedo hacer el proceso de asignarle dos tipos de estilos. Lo que tenemos que hacer en ese caso acá es que voy a quitar este estilo que tenemos ahorita. Yo le puedo decir en styles, abro paréntesis, abro llaves y le puedo decir cuando se presione, le ponemos un preset que sería el parámetro, qué es lo que va a hacer cuando se presione. Entonces le puedo poner después del paréntesis que esto es una función de tipo flecha y en lugar de eso, en lugar de ponerle llaves, le ponemos corchetes y ahí le vamos a suministrar un vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suministrar? El primero le vamos a poner styles punto button y le puedo colocar una coma y le puedo colocar el otro elemento que sería styles punto button preset. Vean, si lo dejo así como está, lo que va a hacer es que en el orden en que están puestos, el color de fondo que va a prevalecer es el color que tenemos acá. Vean que este color que tenemos en la parte de abajo. Antes de guardarlo, quiero que vean el color del botón. Ese es el color del botón. Entonces vamos a hacer ahora que al guardarlo, a ver qué es lo que aplica. Si lo guardo, ven que el color es un poco más tenue. Entonces el color se lo aplica, le aplica el segundo color. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que funcione nada más cuando presionamos el botón? Que es justamente el efecto que queremos causar. Entonces acá lo que voy a hacer es ponerle la función preset y le voy a decir preset y le agregamos la doble I inglesa y le decimos que esto se va a aplicar solo que en ese caso el parámetro preset se encuentre en valor de verdadero. Si ahora lo guardamos, los botones vuelven a estar en el mismo color que antes y ahora si se dan cuenta cuando le hago clic hace el cambio del botón. Ese efecto lo logramos con un presable. ¿Okay? Esa es la manera en la cual nosotros podemos empezar a agregar algunos tipos de elementos adicionales. Vean, ahí se va creando directamente la parte del control, le hacemos clic y se van incrementando. Ahora, ¿existe alguna otra forma de poder crearnos un botón? Sí, existen otras maneras. Les voy a enseñar una librería. Esta es la librería de los componentes originales que tenemos de React. Ya se dieron cuenta que no son muchos. De aquí puedo crear, por ejemplo, crear un switch. Este es el ejemplo para crear un switch. Aquí vamos a poderlo ver, por ejemplo, en iOS. Quiero mencionarles que esta pantalla de la parte de la ayuda es muy interesante porque ustedes pueden probar código acá y abrirlo. Vean, aquí les ejecuta el código y este es básicamente el switch, este que tenemos acá. O sea que yo puedo ejecutar un emulador directamente desde esta página. Pero más que los botones, quiero mostrarles el elemento que vamos a utilizar. El elemento se llama React Native Paper. Y van a ver la diferencia de los elementos que vamos a colocar. Entramos a React Native Paper y vean la galería de botones, la galería de objetos que tenemos de React Native Paper, que ya son objetos que se parecen o botones que se parecen más a los diseños que tenemos con Jetpack Compose, que era el que estábamos utilizando previamente. Entonces eso significa que nosotros podríamos utilizar estos elementos de esta parte de acá haciendo uso de Jetpack Compose. Para eso nos vamos a ir a la parte de la documentación y en la parte de la documentación, vean, aquí están los botones y todos los botones que podemos colocar y la manera en cómo podemos agregar o crearnos una aplicación un poco más vistosa. Nos vamos a ir a la parte de las guías y en la parte de las guías aquí les va a decir cómo hacer el proceso de instalación.
Según esto, lo primero que tenemos que hacer es instalar React Native Paper. Entonces lo copiamos y nos vamos hacia la parte de la aplicación, nos vamos a la parte de la consola y aquí en la consola le ponemos que instale React Native Paper. Aquí me colocó algunas cosas adicionales, así que se las voy a quitar. Vean, solamente le colocamos en la consola npm install React Native Papers. Y listo, eso ya instaló en ese caso la parte de la aplicación. Regreso a la documentación y aquí me dice que también debo de instalar este React Native Safe Area Context, que ese es un elemento que ya lo vamos a estar utilizando más adelante, pero que es indispensable para que funcione bien en ese caso esa librería. La instalamos también y luego nos dice que si estamos utilizando iOS debemos de colocarle en esta parte que sería npx pod install para poder instalar en ese caso la parte de iOS. Le damos enter. Esto instala y actualiza de nuevo las librerías para iOS para que podamos utilizar el proyecto directamente en esa parte de la aplicación. Y con eso ya tenemos instalado en ese caso esa información. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar los componentes. Si se dan cuenta, si le doy clic aquí en la parte que dice componentes, aquí me aparecen todos los componentes que yo puedo agregar. Puedo poner un checkbox, ahí están los diferentes tipos de checkbox. Puedo poner un data table, por ejemplo, y ahí me aparece un data table. Básicamente es una tabla automática que podemos agregar, una caja de diálogo que también la vamos a estar utilizando más adelante, etcétera, etcétera. Entonces estos componentes ya nos traen algunos elementos hechos y lo único que nosotros tenemos que hacer es nada más personalizarlo, o si en el caso nos sirven así como están, pues dejarlos así como están. ¿Qué es lo que necesitamos colocar? Pues necesitamos colocar un botón. Por aquí está el botón y aquí nos dice cómo vamos a utilizar en este caso esa librería. Aquí nos aparece en la parte inferior. Entonces vayamos a la parte del código. Vayamos a la parte del código y voy a comentariar este onPresable porque ya vimos cómo funciona. Eso es para que sepan que pueden personalizar su propio botón. Lo voy a comentariar y ahora en la parte de abajo nos vamos a colocar un botón. Solo que el botón que vamos a utilizar ya no es este de acá. Entonces lo voy a eliminar primero de la librería original. La librería original es la de React Native y ahora voy a poner de nuevo el botón. Solo que cuando lo vayamos a importar debemos de estar seguros que el que vamos a importar diga acá React Native Paper, porque vean que hay dos. Entonces le damos React Native Paper y vamos a revisar en la parte de arriba que haya importado el correcto. Vean, dice import React Native Paper, significa de que estamos importando el botón correcto. Y a ese botón lo que vamos a hacer es ponerle siempre el texto que diga incrementar y listo. Ahí ya tenemos creado nuestro botón. Solamente lo guardo y vamos a ver si ya se puede ver en la parte de las aplicaciones. Creo que tenemos que volverlo a correr. Déjenme quitar de nuevo la parte de esta sección, la vamos a cerrar y nos vamos a ir de nuevo a la parte de la consola y lo vamos a volver a ejecutar. Vamos a poner React Native Room-ios primero. Vamos a esperar a que lo genere. Siempre la primera vez, como les había mencionado, se tarda en correrlo, pero vean que ahorita ya lo hizo un poco más rápido. Sí, ahí está el botón incrementar.
Y ahora lo vamos a correr para Android. Vamos a poner Room Android. Ya le voy a poner hay una propiedad que se llama modo que permite en ese caso cambiarle la parte del modo que tiene el botón. Vamos a esperar a que termine de generar el de Android. Y ahí automáticamente ya lo corrió. Bien, creo que lo que nos hace falta para que se vea bien es que a este tenemos que agregarle un modo. Y por el momento quiero ver, el modo que vamos a usar es el container. Sí, ese modo. Entonces le vamos a agregar este modo de acá. Por eso es que no se ve tan bien. Vamos a regresar a la parte del código. Y le vamos a poner al botón en esta parte de acá, dentro de sus propiedades, el método que sería container. Lo copiamos y ahora si regresamos a la parte de acá, vean, ya se ve el botoncito. Como yo le he puesto el modo container, por eso se ve de esta manera. Si voy a la parte de la documentación, aquí puedo usar diferentes tipos de botones. Está el container, está el elevado, que sería de esta manera. Ahí dice elevate, container total, etcétera. Entonces, en ese caso, el elevado, probemos a ver cómo se ve con el elevate. Vamos a poner elevate. Lo guardamos y ahora revisamos cómo se ven en los botones y ahí se ve el botón modo elevado. Entonces ya está listo. Lógicamente no funciona porque no lo hemos programado. Entonces tengo que ponerle acá el método onPress. El método onPress. Y hacemos el mismo proceso. Aquí escribimos una función de tipo flecha. Y aquí le ponemos setCount igual a count más 1. Y este mismo tiene también el onLongPress. Entonces ese onLongPress hacemos el mismo proceso. Le ponemos en ese caso la función de tipo flecha. Le ponemos el setCount. Y acá va a tener 0. Y guardamos. Y con eso ya podemos venir a la parte de los emuladores. Y si se dan cuenta, ya se ha incrementado. Y si vean, ya tiene el efecto que cuando lo presionamos cambia el fondo. Se ve como degradado. Ya eso ya le incorpora a la librería. Ni siquiera lo tuve que hacer yo. Si lo mantengo presionado, se regresa a 0 y ya funciona en ambos lados. Entonces con esto, si se dan cuenta, ya hemos colocado la parte básica que tiene que ver con el uso de diseño de aplicaciones para Android. Creamos un simple contador con esta parte de la aplicación. Lógicamente mañana vamos a seguir trabajando con el resto de la aplicación, pero para que más o menos tengan una idea de cómo funciona, traten de instalarlo, correrlo, en el caso de ustedes solamente en Android, y hacer todos estos ejercicios para ir entendiendo un poco la lógica de cómo funcionaba. Este archivo que se llama Hola Mundo, le vamos a seguir agregando más datos, le vamos a seguir agregando más funcionalidades, así que por el momento lo vamos a seguir utilizando igual. Vamos a crearnos después, creo que después de que hayamos tocado las partes básicas de React, ya nos vamos a empezar a crear una aplicación. Esa aplicación va a empezar a consumir una API, como lo hemos visto anteriormente, que tenga en este caso un login y que tenga consumo de una API para poder ver un token y posteriormente guardar ese token para que posteriormente la aplicación
pueda mostrar información en pantalla, que eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero por el momento ya tenemos como la parte básica de cómo funciona React Native en nuestras aplicaciones. Si no hay preguntas, eso sería todo por la clase del día de ahora. Espero verlos mañana para que podamos seguir trabajando con la parte de React. No sé si tienen alguna duda.